¿Y si existiera un lenguaje oculto? ¿Un verdadero código secreto que el universo usa para todo? Para describir cómo se mueve el calor, cómo viajan las ondas de sonido o incluso cómo la inteligencia artificial crea imágenes de la nada? Pues bueno, hoy vamos a intentar descifrar ese código. Piensen un momento en el humo de una película o un videojuego. ¿Vieron qué realista se ve? Cada partícula, cada remolino, parece seguir un patrón. Pero, ¿qué patrón es ese? ¿Cómo sabe la computadora cómo moverlo? O vámonos a algo totalmente distinto, el mercado financiero. Un caos, ¿verdad? Pues existen modelos matemáticos que intentan predecir cómo va a cambiar el precio de una acción, tratando de encontrar orden en ese caos. Y ni hablar de lo más nuevo, la inteligencia artificial generativa. Estas IAs pueden tomar simple ruido digital, como la estática de una tele vieja, y convertirlo en una obra de arte. La pregunta es, ¿cómo sabe qué patrones formar? A ver, tenemos física de fluidos, finanzas y computación de punta. Parecen cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero ¿y si les dijera que todos en el fondo hablan el mismo idioma matemático? Y aquí está la respuesta. Son las ecuaciones diferenciales parciales, o para abreviar, EDP. Y no se asusten con el nombre. No hay que pensar en ellas como un problema de matemáticas del colegio, sino más bien como la gramática del universo, las reglas que describen cómo todo cambia. Muy bien, vamos a meternos de lleno a descifrar este código. ¿Qué es exactamente una ecuación diferencial parcial y por qué es tan poderosa? En palabras sencillas, una EDP es una regla que nos dice cómo cambia algo cuando depende de más de una cosa a la vez. Por ejemplo, la temperatura en una barra de metal. No solo cambia con el tiempo que pasa, sino que también es distinta en la punta que en el medio. O sea, cambia en el tiempo y en el espacio. Quienes ya pasaron por cálculo seguro conocen a sus primas, las ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO. Bueno, la diferencia clave es esta. Las EDO se encargan del cambio respecto a una sola variable, como por ejemplo el tiempo. Pero la EDP sube la apuesta. Se encargan del cambio respecto a varias variables al mismo tiempo. Y el truco para no volvernos locos con tanta variable es este simbolito, D. Se le llama del parcial. Y cuando lo vemos, es una señal de que estamos simplificando las cosas. Es como si pusiéramos en pausa todas las variables menos una, para ver cómo cambiar todo solo en esa dirección. Lo analizamos pieza por pieza. Aquí tenemos un ejemplo clásico, la ecuación del calor. Pero no se fijen tanto en los símbolos, sino en la historia que cuenta. El lado izquierdo, de U a dt, nos dice qué tan rápido cambia la temperatura U con el tiempo t. Y el lado derecho, de cuadrado U a dt, nos dice cómo se está esparciendo ese calor en el espacio X. La ecuación simplemente conecta las dos cosas. Ahora, resulta que no todas las EDP son iguales. Podríamos decir que se agrupan en tres familias principales. Piénsenlo como si fueran tres recetas fundamentales que el universo usa para cocinar todo tipo de fenómenos. La primera receta es la parabólica, y su platillo estrella es la ecuación del calor. Esta receta describe procesos de difusión, donde algo se esparce y se suaviza. Imaginen que echan una gota de tinta en un vaso de agua. ¿Ven cómo se va expandiendo y mezclando hasta que todo es uniforme? Bueno, ese es un proceso parabólico. La segunda receta es la hiperbólica, y aquí tenemos la ecuación de ondas. Esta describe cosas que viajan, que se propagan manteniendo su forma, como el sonido de una guitarra, las olas en el mar o la luz de una estrella lejana. La información viaja, no se diluye como la tinta. Y la tercera receta es la elíptica, con la famosa ecuación de Laplace. Esta es la receta para el equilibrio. Ojo, no describe cómo algo está cambiando, sino cómo se ve cuando ya dejó de cambiar. Piensen en una habitación después de que la calefacción estuvo prendida por horas. La temperatura ya está estable, en equilibrio. Ese es un estado elíptico. Bueno, ya conocemos las recetas. Ahora veamos cómo se usan para cocinar los ejemplos del mundo real con los que empezamos. Aquí es donde toda esta teoría cobra vida de verdad. Miren, en ingeniería y física, las EDP están por todos lados. Se usan para calcular cómo se reparte el calor en el motor de un auto para que no explote, para modelar cómo viaja el sonido en una sala de conciertos, e incluso para interpretar las señales eléctricas del cerebro en un electroencefalograma. Y en el mundo moderno, en las finanzas y la tecnología son igual de importantes. ¿Se acuerdan del humo en los videojuegos? ¿O de las imágenes de la IA? Pues todo eso se basa en modelos de difusión, que en el fondo son EDPs trabajando.
Incluso el famoso modelo Black-Scholes para ponerle precio a las opciones financieras, adivinaron, es una EDP. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué nos debería importar todo este lenguaje matemático? ¿Cuál es su verdadero poder? Al final del día, su poder se resume en esto. Nos permiten describir, analizar y, lo más importante de todo, predecir cómo se van a comportar las cosas. Nos dan la capacidad de simular el futuro de un sistema, ya sea el clima, el mercado o el comportamiento de un material. Así que como ven, las ecuaciones diferenciales parciales son muchísimo más que fórmulas en un pizarrón. Son una herramienta fundamental, un lenguaje universal que la ciencia y la tecnología usan para traducir los procesos del universo a un formato que podemos entender, modelar y, sobre todo, anticipar. La próxima vez que vean una simulación increíble o se maravillen con el arte creado por una IA, recuerden que detrás de todo eso hay un código secreto, un lenguaje que lo hace posible. Y eso nos deja con una pregunta fascinante. Si este es el lenguaje, ¿qué nuevas conversaciones y qué nuevos descubrimientos estamos a punto de empezar?